もっと飲んだらわかるかも。はい。うまー。おかわり。はい。うまー。おかわり。もう一杯。もうダメ。終わり。なくなっちゃう。Y llegamos al final de una nueva temporada, una etapa llena de grandes sorpresas, algunas para bien y otras no tanto. Durante estos meses tuvimos una gran cantidad de estrenos, con historias que lograron sorprendernos, personajes que se ganaron un lugar en nuestra memoria y también algunas series que no cumplieron con las expectativas. Pero algo quedó claro, esta temporada vuelve a demostrar que el anime está lejos de estar en decadencia. Entre grandes producciones, pequeñas sorpresas y propuestas diferentes, todavía existen muchas historias capaces de atraparnos. Por eso, en este video repasaremos todas las series que vimos durante la temporada, comenzando desde las menos destacadas hasta llegar a las mejores. Analizaremos qué funcionó, qué falló y cuáles realmente vale la pena recomendar. Dicho esto, comencemos. Comenzamos el ranking con un puesto compartido para los dos animes ecchi cortos de la temporada. Como casi en todas las temporadas, este tipo de series terminan de las últimas posiciones. Aunque esta temática tiene un amplio público, incluyéndome, su propio formato termina siendo su mayor fortaleza y, al mismo tiempo, su mayor limitación. Quedan atrapadas en un punto intermedio, donde sus historias suelen ser demasiado simples y repetitivas para destacar como anime, mientras que las restricciones propias del formato ecchi hacen que tampoco puedan tener un lugar decente en otras plataformas. De las dos, Marika-chan no Koukando wa Kowareteiru es la que sale peor parada. Presenta diseños bastante genéricos, una animación regular y una historia demasiado básica como para mantener el interés más allá de los 8 episodios que tiene. Un pequeño escalón por encima encontramos Ingoku Danchi. Aunque tampoco destaca especialmente en el apartado técnico, consigue resultar algo más entretenida gracias a algunas situaciones y a un reparto de personajes más variado, incluso podría destacar debido a su premisa curiosa, pero como no es Mushoku Tensei, nadie pega el grito al cielo. Probablemente el anime más random de la temporada. Tenemos un protagonista que reencarna en cualquier cosa que puedas imaginar. De primeras la idea resulta fresca y consigue arrancar más de una sonrisa, pero el chiste termina agotándose con bastante rapidez. Curiosamente, sus mejores momentos aparecen cuando deja de lado ese caos y se toma un poco más en serio a sus personajes y la historia, precisamente lo contrario de la propuesta sobre la que construye toda la serie. Me recuerda a Turkey, comienza muy bien, luego se caen, pero a diferencia de Turkey aquí trata de levantarse, pero cuando se dio cuenta ya se había terminado el anime. Básicamente la mayor parte de la trama sucede en los primeros capítulos. Después, el ritmo se estanca y varios episodios dan la sensación de ser un simple trámite hasta llegar al desenlace. Afortunadamente, en la recta final consigue recuperar parte del interés y cerrar la historia de una forma bastante satisfactoria. No llega a convertirse en una serie especialmente memorable, pero al menos deja un buen sabor de boca, algo que ya es más de lo que muchos animes consiguen. Reconozco que empecé este anime por una razón bastante simple. La protagonista me recordó inmediatamente a... Más allá de esa primera impresión, me encontré con una comedia de la vida cotidiana bastante normalita con algo de ecchi, que para lo poco que tiene no necesita esa categoría. Tenemos una historia sencilla donde chica de campo se muda a la ciudad para estudiar mientras trabaja en un manga café, muy olvidable todo a excepción de los personajes que consiguen tener bastante personalidad. Tenemos a la chica adinerada, la pequeña gamer, la streamer, y, por supuesto, la protagonista. No es un anime imprescindible, pero si alguno de sus personajes consigue llamarte la atención, probablemente encuentres aquí una serie entretenida para pasar el rato.
Sasaki-san, o te... Nos encontramos con otro anime de formato corto, con episodios de entre 10 y 20 minutos, incluyendo el opening y el ending. La historia sigue a un oficinista de unos 40 años que, después de una larga jornada de trabajo, encuentra su pequeño refugio comprando en un convini y viendo a Yamada, una de las cajeras. Sin embargo, un día conoce a Tamaya en la zona de descanso de los empleados, quien lo invita a compartir un cigarrillo, dando inicio a una relación de amistad muy particular. Es un anime extremadamente tranquilo, capaz de transmitir la misma sensación de calma que experimenta el protagonista al terminar su jornada. No busca grandes giros argumentales ni escenas espectaculares. Simplemente quiere acompañarte durante unos minutos y hacerte desconectar. Si buscas una serie relajante, con momentos cotidianos y una atmósfera muy agradable, es una muy buena opción. Eso sí, si el tema del tabaco te resulta incómodo, probablemente no conectes tanto con la propuesta. A partir de aquí empezamos a encontrar series que, sin ser imprescindibles, sí consiguen ofrecer una experiencia agradable y dejan una impresión más positiva al terminar. Si tuviera una moneda por cada serie que utiliza bastante el formato chibi para resaltar las escenas de comedia, tendría muchas, pero de momento solo me acuerdo de esta y de Senpai wa Otokonoko. Continúa la racha de la chica pelirrosa, pero en este caso con su introvertida y un poco tímida hermana. La protagonista con traumas del pasado decide crear un muro a su alrededor para protegerse de las personas. Por esta base el drama es su punto más fuerte, pero esto solo ocupa menos de la tercera parte, la mayoría son momentos de romance y comedia. A lo largo de la serie, gracias a su nuevo grupo de amigos, intenta poco a poco derribar esa barrera, dando sentido tanto al título como a la evolución de su personaje. Si tuviera que compararla con otra serie, diría que recuerda en algunos aspectos a Senpai wa Otokonoko. Sin embargo, aunque comparte ese enfoque en las relaciones personales, no llega a alcanzar los momentos emocionalmente tan impactantes que sí consigue esa obra. Llegamos a la última temporada de la máquina expendedora más poderosa del anime. Después de todo el camino recorrido en las temporadas anteriores, por fin vemos que muchas de las batallas contra los antiguos jefes servían de algo. Nos presentan un poco más sobre el otro japonés reencarnado que podría tener su propio isekai, donde japonés de mediana edad, por un accidente sale del server y reencarna como suelo. No todo es perfecto. La parte central de la temporada pierde algo de ritmo y, por momentos, da la sensación de estar alargando la historia más de lo necesario. Sin embargo, la recta final consigue recuperar el interés con una batalla decisiva que hace que el recorrido completo de la serie termine mereciendo la pena. Y, quizá lo más sorprendente de todo, es que logra ofrecer un final realmente satisfactorio. Puede parecer algo sencillo, pero incluso muchas producciones mucho más grandes no consiguen cerrar su historia de una forma tan convincente. Llegamos al primero de los animes de. Te voy a mostrar más de 20 personajes, cada uno con habilidades y personalidades diferentes, pero como solo aparecen un momento, te vas a olvidar de todos al siguiente capítulo, con suerte recordarás quién era el protagonista. Aún así, consigue mantenerse entretenida gracias a la enorme cantidad de giros de guión. Donde no sabes por dónde van a ir los tiros, los buenos resultan no ser los buenos, los malos eran los buenos, pero además la jefa los buenos que son malos, tiene una doble que es buena y así hasta el final. Curiosamente, muchos personajes secundarios terminan siendo bastante más interesantes que el propio protagonista. Además, aunque este afirma desde el principio que intentará conseguir todos los poderes posibles, al final apenas obtiene unos pocos, y uno de ellos ni siquiera lo consigue por mérito propio. La historia puede llegar a ser bastante confusa por momentos, pero nunca deja de ser entretenida. OVA de Idol Master Million Lives, se centra principalmente en 3 personajes, pero en realidad solo en ella, y en esta alumna random que aparece. Sencilla pero muy divertida y con una de las canciones de una sola palabra más pegadizas del anime y en español que es lo mejor. En conjunto, mantiene el nivel que ya había demostrado Million Lives, y que, al menos para mí, sigue siendo la mejor entrega de las 3 series de Idol Master que he visto hasta ahora.
La adaptación del manga continúa exactamente por el mismo camino que la primera temporada. Mismo nivel de animación, sin embargo, la serie compensa esa limitación con una historia que mantiene el interés y un reparto de personajes que consigue sostener el peso de la narración prácticamente por sí solo. Es uno de esos casos en los que el apartado técnico pasa a un segundo plano porque el mundo, los personajes y la evolución del protagonista son suficientes para hacer que quieras seguir viendo un episodio tras otro. Subimos el nivel con respecto a la primera temporada, tu historia mejora prácticamente en todos los apartados, especialmente en la animación. Los combates son mucho más espectaculares y llegan a ofrecer enfrentamientos realmente memorables, incluyendo uno que ocupa prácticamente un episodio completo. La historia también evoluciona de forma positiva, aunque no está exenta de algunos problemas. El comienzo de la temporada exige suspender un poco la incredulidad, porque hay situaciones en las que resulta inevitable preguntarse por qué nadie interviene, especialmente teniendo en cuenta que todo ocurre prácticamente a las puertas del lugar donde supuestamente se encuentran los magos más poderosos del mundo. Aún así, dejando de lado ese detalle y algunos momentos en los que el ritmo baja un poco, sigue siendo una temporada muy entretenida y una clara mejora respecto a la anterior. Tenemos la proyectada de la temporada, donde Chico Otaku logra atraer la atención de las gals más hermosas del instituto. Sin embargo, el protagonista no es cualquier otaku, es un auténtico otaku de élite, de esos que viven por y para un solo anime, en este caso un anime de chicas mágicas donde el público objetivo son niños. Si lo pasamos al mundo real, un equivalente podría ser la saga Precure. A partir de ahí, la serie desarrolla una historia de la vida cotidiana donde los tres personajes comparten aficiones, descubren nuevos intereses y van estrechando lazos poco a poco. Tienes situaciones no tan típicas como el clásico viaje a la playa, pero en este caso no solo los protagonistas sino la familia incluida, es decir, el protagonista ya tiene la aprobación de la familia, solo falta que se dé cuenta. Otro punto extra es su no necesidad de meter fanservice, porque con el diseño de las protagonistas tiene material de sobra, pero no lo necesita, lo que le hace tierna y tranquila. Y aunque el desenlace deja varias cosas abiertas, también deja la confirmación del prota saliendo con las dos gals, aunque aún falta que lo confirmen. Continúa la miniserie de Bang Dream, manteniendo el mismo estilo desenfadado y el humor que la caracteriza. Cada episodio sirve como una pequeña ventana para volver a encontrarnos con los diferentes personajes de la franquicia, ofreciéndonos situaciones absurdas, referencias para los seguidores y pequeños momentos que ayudan a desarrollar aún más el cariño por cada una de las bandas. No pretende contar una gran historia, pero cumple perfectamente su objetivo: ser un complemento muy entretenido para cualquier fan de Bang Dream. La primera parte de la cuarta temporada adapta el arco del festival musical, y mantiene el mismo nivel de toda la serie. Comenzamos con la preparación de la actuación, y presentación del último compañero de la clase, un personaje que termina siendo fundamental para todo lo que ocurre después. Luego de superar algunos problemas técnicos y psicológicos, llegamos a la presentación, la cual está muy bien construida, tanto a nivel visual como narrativo, aunque personalmente la canción elegida no terminó de convencerme, y lo mejor de todo, cada uno de los personajes tiene su propio momento para brillar en el escenario. Después del festival, la temporada dedica algunos episodios a seguir desarrollando la historia y preparar lo que viene a continuación, aunque para este punto no hay prisa excepto en la relación con Amerie. El año pasado tuvimos a las universitarias que se reunían para cocinar. Este año llegan las universitarias que se reúnen para beber. La serie destaca desde el principio por un grupo de personajes muy carismático, y por una dirección bastante interesante. De hecho, algunos episodios cambian de director, aumentando la variedad pero creando diferentes opiniones. Como historia de la vida cotidiana funciona muy bien. Las conversaciones son naturales, los personajes tienen buena química y el ambiente relajado consigue que sea una serie muy agradable de seguir. Mi mayor problema está en la parte romántica, te hace comprender mejor a los haters del Yuri Bite. La serie insinúa constantemente una relación entre sus protagonistas, pero rara vez decide dar un paso más allá.
Lo curioso es que el alcohol y los cigarrillos, que deberían ser el elemento distintivo de la obra, la mayor parte del tiempo terminan siendo solo parte de la decoración. Y es una pena, porque cuando la serie decide centrarse en esos momentos íntimos, la dirección y la animación consiguen escenas realmente hermosas. Saben transmitir perfectamente la cercanía entre los personajes, pero justo cuando parece que la historia va a dar el siguiente paso, decide detenerse. Esto lo hace durante toda la serie. Al final estas universitarias no tuvieron el alma de las que cocinan, y quedaron relegadas a ser la sombra de estas últimas, como en el caso de su hermana. Montana con Yuri Camp. カミーナボタン行ってきます。Llegamos a la serie de inestabilidad emocional, por momentos es la mejor serie de la temporada, en otros es meh, y en unos pocos es prácticamente dropeable, pero en general es bastante entretenida, e incluso tienes momentos que te pueden sacar una lágrima, lo cual ya es mucho en esta temporada, siendo de las pocas que tiene potencial para ello. Uno de sus mayores problemas es la forma en que presenta el pasado de la protagonista. En lugar de contarlo de una manera continua, decide fragmentarlo una y otra vez a lo largo de la serie. Cada pocos episodios añade una nueva pieza de la historia, hasta el punto de que, llega un momento en el que la sensación es simplemente, sí, que sí serie, que ya entendimos que la protagonista sufrió más. Aunque cabe resaltar que la última pieza de su historia es de las mejores escenas de la serie, al igual que una escena en el siguiente capítulo, marcando que lo mejor está al final de la serie. No llega a ser la gran joya de la temporada, pero sí es una obra muy recomendable para quienes disfrutan de historias dramáticas con una fuerte carga emocional. Llegamos a la serie de misterio de la temporada. A primera vista no parece especialmente llamativa. Su diseño de personajes es bastante convencional y la animación cumple sin destacar demasiado. Sin embargo, donde realmente brilla es en su guión. Cada caso está construido de forma inteligente, los giros de trama consiguen sorprender y, lo más importante, las resoluciones resultan satisfactorias. Es una de esas series que consigue mantener el interés episodio tras episodio porque siempre deja la sensación de que hay algo más por descubrir. Su mayor problema está precisamente en el inicio. Los primeros misterios son, con diferencia, los más flojos de toda la temporada y pueden dar una impresión equivocada de la serie. Afortunadamente, a partir de ahí no deja de mejorar, elevando constantemente el nivel hasta llegar a un desenlace abierto que deja muchas posibilidades para una segunda temporada. Probablemente una de las series más duras de la temporada, tanto por los temas que trata como por la forma en que los presenta. Además, no es una obra para todo el mundo. Si el diseño gráfico, la ilustración o el mundo del arte no te resultan especialmente interesantes, es posible que te cueste conectar con buena parte de la historia. Es como Look Back, pero sin el diseño bonito y llamativo de esta, y en lugar de un pueblo en el campo tenemos empresas de publicidad, jefes explotadores y la casi nula esperanza de progresar en la industria. El protagonista representa a todas esas personas que sienten una enorme pasión por el arte, pero que, por mucho esfuerzo que inviertan y por mucho que mejoren con el paso de los años, nunca consiguen destacar realmente. En el extremo opuesto está Eren, una artista zurda con un talento extraordinario. Sin embargo, ese talento no la libra de cargar con sus propios conflictos personales y con un trauma relacionado con su padre. Esta fue salvada por el protagonista sin quererlo. A partir de aquí ambos protagonistas toman caminos separados sin saber si en algún momento vuelvan a relacionarse. Tenemos varias situaciones que evidencian la oposición entre talento y esfuerzo. La serie construye una historia de crecimiento personal, frustraciones y aspiraciones, alternando constantemente entre pasado, presente y futuro, además de cambiar con frecuencia el punto de vista entre distintos personajes. Esa estructura puede resultar algo confusa al principio, pero también permite comprender mejor cómo las decisiones de cada uno terminan afectando a quienes los rodean. Y hasta el momento nunca se supo cuál es el presente.
Llegamos a la serie definitiva de Te vamos a presentar y contar la historia de un montón de personajes que van o no a volver a salir más adelante, pero de milagro te vas a acordar de 2 o 3, esto pero con más dificultad debido a que aquí no hay suficientes tintes de pelo para ayudarle a diferenciarlos. Tanto es así que la propia producción incluye un árbol de relaciones para ayudar al espectador a seguir la historia, pero detrás de esa aparente complejidad existe un eje narrativo muy claro, un caso de acoso escolar que nunca fue planeado por nadie y, precisamente por eso, resulta tan inquietante. Nadie decidió convertir a una compañera en el blanco de las burlas e indiferencia. Simplemente, poco a poco, todos dejaron de hablarle, de ayudarla o de acercarse a ella, como si existiera un pacto invisible que nadie había firmado. Finalmente, la chica terminó abandonando el instituto. Lo más duro es que, cuando todo salió a la luz, el grupo terminó culpando únicamente a quien consideraban la líder del acoso, mientras el resto continuó con su vida como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, ese acontecimiento dejó una marca profunda en todos los implicados, incluso en aquellos que nunca llegaron a comprender realmente lo que había sucedido. A partir de ahí, la serie nos presenta distintas historias de personajes relacionados, directa o indirectamente, con aquel incidente. Solo muchos años después, cuando ya es demasiado tarde debido a que las principales víctimas ya no están en este mundo. La protagonista, inspirada por su maestra favorita, decide cumplir su último deseo y difundir este caso al mundo. Es una historia muy interesante y con un mensaje bastante potente. Su principal inconveniente es que, al repartir tanto tiempo entre diferentes personajes, no todas las historias consiguen generar el mismo nivel de conexión emocional. A primera vista, un anime de Rakugo parece difícil de vender para este lado del charco. Al fin y al cabo, consiste en una persona sentada contando historias. Sin embargo, esa definición es contradictoria, porque el objetivo principal del Rakugo es entretener únicamente con la palabra. La serie consigue transmitir esa misma sensación al espectador. Contra todo pronóstico, termina siendo una historia sorprendentemente dinámica y muy fácil de seguir. La protagonista decide dedicar su vida al Rakugo después de que su padre fuera expulsado injustamente de este arte. Su objetivo no es solo demostrar que esa decisión fue un error, sino también descubrir el porqué de este desenlace. A partir de esa premisa, la serie combina el aprendizaje artístico, la superación personal y la competición entre intérpretes para construir una historia que consigue mantener el interés incluso si nunca antes habías oído hablar del Rakugo. Llegamos a uno de los grandes referentes de la fantasía de esta temporada. Tongari Boussi no Atelier destaca desde el primer episodio gracias a una animación espectacular, un apartado artístico precioso y un elenco de personajes que resulta muy fácil de apreciar. A eso se suman momentos épicos, escenas dramáticas y pequeñas dosis de comedia que consiguen mantener un equilibrio muy sólido durante toda la serie. Con un inicio arrollador, que engancha, pero más adelante decide bajar un poco el ritmo para dedicar tiempo a desarrollar a los personajes y ampliar las reglas de su mundo, una decisión que puede hacer que algunos episodios se sientan más tranquilos. Es cierto que sin elenco de personajes y el apartado visual sobresaliente, algunos momentos serían prácticamente de un isekai y genérico. Sin embargo, la forma en la que está dirigida y el enorme cuidado puesto en cada escena consiguen que nunca deje de resultar entretenida. No será una revolución dentro del género, pero sí una de las mejores producciones de fantasía que nos ha dejado esta temporada. Por fin comienza un nuevo curso y, con él, nuevos estudiantes, nuevas clases y nuevos conflictos, y sobre todo nuevas herramientas para el protagonista. Uno de los aspectos que más dio que hablar fue el cambio en el diseño y la animación. Al principio cuesta acostumbrarse porque transmite la sensación de haber perdido calidad, pero una vez avanzan los episodios, queda claro que el nivel sigue siendo muy similar. Y de hecho, algunas de las escenas de acción y varios enfrentamientos están entre los mejores que ha tenido la serie hasta ahora. Más allá de esa polémica inicial, la serie mantiene intactas todas las virtudes que la han convertido en una de las franquicias más populares del género. Estrategias, juegos psicológicos, personajes inteligentes y una historia que siempre consigue dejarte con ganas de ver el siguiente episodio. Aunque perdimos las frases filosóficas del principio de los capítulos.
Llegamos a uno de los mayores candidatos a sorpresa de la temporada, y eso que, por ahora, solo hemos visto el primer episodio. La historia nos sitúa en un pequeño pueblo en las montañas, donde convivir con robots forma parte de la vida cotidiana. La protagonista vive tranquilamente junto a su hermana y su abuela, feliz porque, después de una larga estancia en el hospital, su hermana por fin regresó a casa. Un día, mientras las tres se encuentran en casa, la protagonista recibe una llamada de su propia hermana diciendo una frase imposible de olvidar: "La que está contigo, no soy yo". A partir de ese momento, la serie construye un misterio alrededor de la figura del doppelganger que consigue generar una tensión constante sin necesidad de recurrir a grandes escenas de acción. Su apartado artístico, la dirección y la animación ayudan muchísimo a crear esa atmósfera inquietante, y el opening termina de redondear un estreno espectacular. Si el resto de episodios consigue mantener el nivel de este primer capítulo, estaremos hablando de uno de los mejores misterios del año. Esos 26 minutos fueron pura ambrosía y me dejaron con muchísimas ganas de ver cómo continúa la historia. Probablemente uno de los apartados artísticos más llamativos de toda la temporada. La serie combina una puesta en escena muy sobria, con recursos claramente inspirados en el anime tradicional, creando un contraste visual entre lo serio y lo cómico. La historia nos sitúa en un Japón post-apocalíptico donde la civilización ha retrocedido varias décadas y el país vuelve a estar dividido en distintos reinos. En este nuevo mundo, quienes ostentan el poder pueden decidir sobre la vida o la muerte de cualquier persona. Después de perder a su esposa como consecuencia de ese sistema, el protagonista inicia un camino de venganza en el que tendrá que apoyarse mucho más en su inteligencia y su determinación que en la fuerza bruta. La serie reúne prácticamente todo lo que uno puede pedir a una historia de este estilo: guerras, estrategias, sacrificios, personajes memorables, escenas épicas y momentos realmente duros. Así como el protagonista tiene una determinación digna de Undertale, tenemos un antagonista que se hace odiar en todos los sentidos, solo le falta que sea un personaje del "no te rindas". Ahora bien, hay un detalle importante. Nippon Sangoku depende muchísimo de que conectes con sus personajes. Si consigues implicarte en sus conflictos y terminas odiando a quienes la historia quiere que odies, probablemente estarás ante uno de los mejores animes de la temporada. Si no ocurre esa conexión, algunos episodios centrados en personajes concretos pueden hacerse bastante más pesados. Regresan las idols zombies más queridas de Saga. Aunque la película se estrenó en Japón el año pasado, aquí tuvimos que esperar casi un año más para poder disfrutarla. La espera, sin embargo, valió completamente la pena. La película mantiene todo aquello que convirtió a Zombieland Saga en una de las franquicias más especiales de los últimos años. Personajes carismáticos, una comedia capaz de hacer reír a cualquiera, momentos completamente absurdos y, cuando menos te lo esperas, escenas emocionales que fácilmente te pueden sacar una lágrima. Es la definición de por qué vemos anime, al final te deja tan satisfecho que terminas con una gran sonrisa y lágrimas, aceptando que si este acaba siendo el final de la historia, difícilmente podrían haber encontrado una despedida mejor. La segunda temporada de Devil May Cry continúa exactamente donde terminó la anterior y vuelve a ofrecer todo aquello que hizo funcionar también a la serie. Por fin llega el Tormentas. La historia mantiene un ritmo muy sólido durante toda la temporada. Quizá no alcance la misma carga emocional que algunos momentos de la primera, pero compensa esa ausencia apostando por mucha más acción. Combate tras combate, la animación mantiene un nivel excelente y consigue recrear el estilo espectacular que caracteriza a la franquicia. A eso se suman los guiños a los videojuegos, una banda sonora muy bien escogida y una expansión del universo que hace que el mundo resulte todavía más interesante. Si disfrutaste de la primera temporada, esta segunda ofrece exactamente lo que esperabas. Más acción, más referencias y más motivos para querer ver una tercera entrega. Llegamos al Ecchi de la temporada y, probablemente, también del año. Y eso tiene todavía más mérito si tenemos en cuenta que, en los últimos años, muy pocos animes del género han conseguido destacar realmente.
De hecho, el último que recuerdo dejando una impresión similar fue Mato Seiya no Slave, y aún así no llegó tan alto en mi ranking. Yoa Sensei entiende perfectamente cuál es su objetivo y no intenta disfrazarlo. Te promete situaciones sugerentes, personajes atractivos y mucho humor basado en el fanservice, y exactamente eso es lo que ofrece. Pechos, ángulos imposibles, accidentes oportunamente inoportunos, más pechos, y, sorprendentemente, una historia que, sin ser especialmente compleja, consigue sostener todo ese espectáculo gracias a un reparto de personajes bastante carismático. Fue de las series que más esperaba semana a semana. Es un caso extraño en que lo que te da la serie es un todo, no quieres ni necesitas más. Aún con la premisa transmite belleza y tranquilidad al mismo tiempo. Lo mejor de la serie es que no se limita únicamente al fanservice. Cada personaje recibe su momento para desarrollarse y aportar algo a la historia, haciendo que las situaciones sugerentes resulten mucho más naturales dentro del contexto de la comedia. Visualmente también destaca muchísimo. La dirección y la animación ponen todo su esfuerzo en lo que realmente importa, lo cual hace que las escenas más cotidianas o de los personajes secundarios reciban una animación normal o peor, pero nunca llega a afectar al entretenimiento general. Es una serie muy divertida de principio a fin y, aunque el desenlace resulta algo abrupto, deja la esperanza de una segunda temporada. Primera parte de la cuarta temporada de Re:Zero, continúa Subaru muertes locas con más y mejores muertes, además con giros que nadie se espera o el porqué de su existencia y como siempre sin tener la mínima idea de a dónde quiere llegar el autor o cómo va a continuar la historia. Si algo caracteriza a esta franquicia es precisamente esa capacidad para sorprender continuamente sin perder la coherencia de su universo. Para mí, esta habría sido la mejor serie de la temporada. Sin embargo, al tratarse de una secuela, prefiero reservar el primer puesto para una obra completamente nueva y darle ese reconocimiento a una serie que haya debutado esta temporada. Filosofía, chicas anime, internet, adicciones, problemas y enfermedades mentales. Sinceramente, ¿qué más se puede pedir? En una época donde la ansiedad, la presión social y la dependencia de las redes sociales forman parte del día a día, Nedigelo Verdo se consigue convertir todos esos temas en una historia tan incómoda como fascinante. Al principio puede parecer la típica obra borde, que intenta convencerte de que el mundo está roto y de que sus protagonistas son los únicos capaces de verlo. Sin embargo, cuanto más avanza, más claro queda que esa no es su intención. La serie analiza Internet desde muchos puntos de vista distintos. Critica la cultura de las redes sociales, la necesidad constante de validación y la dependencia emocional que pueden generar los creadores de contenido. Pero, al mismo tiempo, también reconoce que Internet puede convertirse en un refugio para muchas personas. Puede parecer pretenciosa y un poco absurda al plantear que los streamers pueden salvar vidas y esa es la primera impresión, cuando en la realidad nadie puede salvar vidas, psicológicamente hablando, solo la misma persona puede salvarse. Nadie puede resolver tus problemas por ti. Lo máximo que otra persona puede hacer es acompañarte, ayudarte a sobrellevar los momentos difíciles o darte la fuerza necesaria para que seas tú quien decida enfrentarse a ellos. Esa es, para mí, una de las reflexiones más valiosas que deja la serie. Y todo esto viene acompañado de un apartado sonoro espectacular. Tanto si llegaste por la canción que todos conocemos, como por la banda sonora de videojuegos. El nivel es exactamente el que esperabas. Su único punto algo más flojo está en el diseño de algunos personajes, que resulta bastante genérico y, en ciertos momentos, resta algo de fuerza al mensaje que intenta transmitir. Aún así, para mí ya tiene asegurado un puesto entre las 10 mejores series del año. Y hasta aquí el ranking completo de la temporada. Como siempre, esta es únicamente mi opinión. Seguramente habrá series que para ti deberían estar mucho más arriba, otras mucho más abajo y alguna que incluso creas que ni siquiera debería aparecer en la lista.
Y eso es precisamente lo interesante del anime. Al final, cada uno conecta con historias diferentes. Si descubriste alguna serie gracias a este vídeo, entonces habrá cumplido su objetivo. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu anime favorito de la temporada, cuál crees que está demasiado alto o demasiado bajo en el ranking y, sobre todo, cuál recomendarías a cualquiera sin pensarlo dos veces. Si te gustó este tipo de análisis, no olvides apoyar el canal para que pueda seguir trayendo rankings, estadísticas, comparativas y más contenido sobre anime en cada temporada. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.